Después de tantos años, por fin regreso a mi pueblito natal. No lo hago por nostalgia, sino porque mi madre falleció, un suceso muy doloroso para la familia. Ella nunca quiso salir de sus tierras, amó eternamente este lugar. Actualmente recorro el pueblo con mis hermanos, recordando muchos momentos vividos aquí. De tanto caminar, terminé topándome con la entrada de la finca de los poderosos Hernández, aunque ya no es lo que era. Esos años de gloria quedaron atrás. Ahora es un terreno boscoso abandonado. En esos momentos recordé una historia donde la avaricia llegó a estas tierras, una historia que sacó a mi familia adelante y a mí de la pobreza. Durante mi infancia, mis hermanos, amigos y yo solíamos ir a Río después del colegio. Ir al colegio era un lujo que no todos podían permitirse, solo algunos hijos de trabajadores de don Hernández. Si querías algún beneficio en el pueblo, por lo mínimo que fuera, deberías trabajar para él. Atravesamos la mitad de la finca para llegar al río. Al regresar por la tarde, corríamos a casa jugando entre nosotros. Yo era muy pequeño y no corría con mucha fuerza, así que me quedé atrás. Corrí con tanta energía para alcanzarlos y terminé tropezándome. Cuando toqué el suelo escuché un sonido extraño, como si hubiese caído sobre una pila de monedas, en una tierra blanda y húmeda. Al principio pensé que era producto del golpe, pero empecé a saltar y el sonido era inconfundible. Monedas. Abrí un hueco y saqué un puñado de monedas, gemas y joyas. Entre más cavaba, más encontraba. No sabía que aquello tenía valor. Solo me parecían cosas bonitas. Pensé en llevarles a mi mamá, pero en ese mismo instante prometí que si aquello tenía algún valor, sacaría a mi familia de la pobreza. Tenía miedo de que mis hermanos me lo quitaran. Llené mi bolsillo del pantalón y llegué a casa sin que nadie lo notara. En ese entonces las casas no eran como ahora de concreto, eran de bambú, paja y barro. Nadie podía costearse algo mejor. Metí una buena parte del tesoro en una bolsa de cuero y la enterré debajo de mi cama. La otra parte se la llevé a mi mamá como una sorpresa. La saludé, la abracé y le dije que tenía algo para ella. Metí mi mano en el pantalón y saqué un puñado de joyas y monedas de oro. Mi mamá se molestó, pensó que era algo que yo me había robado y me golpeó sin preguntar. Yo solo le decía entre gritos que lo encontré. Después de calmarse y explicarle todo, me creyó. Me pidió que la llevara al lugar. Fuimos con toda mi familia con herramientas y comenzamos a cavar. Cada vez que la pala tocaba el suelo era como si movieran miles de monedas. La avaricia no cegó a mi familia, quisieron compartirlo con los demás pobladores. Había tanto oro y joyas para todos, que llamaron a muchos trabajadores de la finca. Todos con todos en manos llegaron al lugar. La noticia llegó a oídos del terrateniente Hernández, dueño de casi todo el pueblo, un hombre dominante, manipulador y avaricioso. Llegó al lugar con su hijo mayor y sus fieles lacayos armados, amenazando a todos, diciendo que serán sus tierras y que todo lo que se encontrara ahí o se cultivara le pertenecía. Cuando vio la tierra llena de oro, no lo podía creer. Era una riqueza que jamás se había imaginado. La avaricia y la arrogancia lo dominaron. Ordenó a sus hombres que le quitaran todo a la gente. Nadie debía irse con nada. Nos revisaron, nos desnudaron, nos mandaron a nuestras casas. Mientras tanto, don Hernández con sus propias manos seguía cavando desesperadamente. No le importaba que sus uñas sangrantes ni sus dedos destrozados le comenzaran a doler. Sudaba de la emoción, gozaba del brillo del oro. Una avaricia nunca antes vista lo consumía. El sonido de las monedas era ensordecedor. Sus lacayos lo quisieron ayudar, pero él los golpeaba para alejarlos. Gritaba: todo esto es mío, quítenle las herramientas a esa gente que voy a comenzar a llenar los tobos con mi oro. La noche cayó y el rumor del tesoro se había regado por todo el pueblo. Muchos, cansados de las humillaciones de don Hernández y su familia, dijeron que le iban a quitar el tesoro aunque tuvieran que matarlo. Esa noche el pueblo fue dominado por la avaricia. Muchos murieron, se pelearon entre ellos. Los trabajadores de la finca lucharon contra los pobladores porque querían entrar. Gente con armas y antorchas en la mano llegaron al lugar, atacando a todo lo que se encontrara en su paso. Después de esa guerra civil, cuando por fin pudieron acercarse al sitio algunos pobladores, solo encontraron un profundo hoyo con fuego adentro, tobos llenos de tierra y sal, y al hijo mayor de don Hernández en las cercanías. Pero él había perdido la cordura y decía cosas sin sentido. Surgieron muchas versiones esa noche. Unas decían que don Hernández tenía un amante y se escapó con ella y el tesoro. Otros que sus lacayos lo mataron y lo quemaron y escaparon con el tesoro. Pero algunos creían que su propio hijo fue quien lo mató y por esa razón fue que enloqueció. Después de ocultar el tesoro,
Pero la versión que repetía el hijo mientras lo torturaban buscando a su padre fue esta, que su padre le ordenó que fuera por más sacos. Él salió corriendo con miedo a su padre y quería regresar lo más pronto posible porque no reconocía a su padre, porque nunca había actuado así. De regreso se le olvidó la vela con la cual alumbraba la noche, pero a lo lejos pudo percatarse de algo, como unas manos enormes arrastraban a su padre y a todos los lacayos directamente al hoyo. El hoyo se llenó de fuego y mientras él veía eso con mucho miedo, escuchaba como su padre gritaba de dolor y sus lacayos, entre gritos y llantos, rogándole a Dios que lo salvara. Un fuerte olor a carne quemada invadió el lugar y tal fue su miedo que nunca volvió a ser el mismo. Como no pudieron conseguir a don Hernández y al tesoro, saquearon su tierra esa noche. Los herederos de don Hernández nunca pudieron trabajar como él. Poco a poco todo se fue perdiendo. La finca dejó de ser lo que durante generaciones fue. Un pueblo tranquilo con habitantes llenos de amor nunca volvió a ser el mismo. Quedó maldito. La corrupción y los pecados inundaron a sus habitantes. Ese lugar lleno de paz y armonía de donde yo crecí ya no existe. Con el tiempo la gente olvidó lo ocurrido como si nunca hubiese pasado. Se volvió una anécdota que el viento se llevó. Pero yo nunca lo olvidé. Me aferré al recuerdo y a la esperanza de que lo que yo había dejado debajo de mi cama aún se encontraba ahí. Un día, después de muchos años, abrí el suelo debajo de mi cama y ahí estaba el tesoro que por mucho tiempo yo había ocultado. Lo vendí todo y con eso cumplí mi promesa. Ayudé a mi familia a salir de la pobreza. Pude estudiar en la universidad y al fin pude salir de este pueblo maldito. Nunca le conté a nadie de dónde saqué el dinero. No volveré a cometer el error que aquella vez cometí por mi inocencia. Desde el principio ese tesoro era solo para mí y yo decidí compartirlo aquella vez y por esa razón mi pueblo está maldito. Ahora decido llevarme este secreto a la tumba para no maldecir con la avaricia a mi familia.